La noche se había instalado en Sevilla, envolviendo la ciudad en un manto de sombras que apenas dejaba entrever los contornos de las calles empedradas. La brisa suave traía consigo el aroma del azahar, recordándome que la primavera ya había llegado. Me encontraba en casa, tratando de adaptarme a esta nueva vida tras la muerte de mi esposo. La casa, una herencia llena de recuerdos y fotografías antiguas, parecía más fría que nunca. Las risas y los ecos de tiempos pasados resonaban en las paredes, pero yo solo sentía un vacío abrumador. Aquel día había sido particularmente difícil. La familia se había reunido para cenar, como era nuestra costumbre desde que él partió. Mi hijastro David no había mostrado mucho interés por integrarse en la dinámica familiar desde su llegada a Sevilla. A menudo me encontraba preguntándome si él sentía lo mismo que yo, una sombra constante del pasado que no dejaba espacio para el presente. Mientras preparaba la mesa, recordé cómo mi esposo siempre decía que las cenas eran momentos sagrados para unir a la familia. Sin embargo, ahora todo se sentía diferente. La ausencia de su voz creaba un eco ensordecedor y cada plato servido parecía un recordatorio de lo que habíamos perdido. David llegó tarde como era habitual en él. Entró por la puerta con ese aire desinteresado que tanto me frustraba. ¿Dónde está el vino?, preguntó sin mirar hacia mí. En la cocina, respondí mientras trataba de sonreírle. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas furtivas. La incomodidad se palpaba en el aire y yo luchaba por encontrar mi lugar en medio de esa familia rota. En un momento dado noté cómo David me observaba con una intensidad que no podía descifrar. Era como si una chispa ocultara algo más profundo detrás de su mirada. Todo cambió cuando el sonido del timbre interrumpió nuestros pensamientos. David se levantó rápidamente y fue a abrir la puerta. Al instante reconocí esa figura, un hombre alto con una sonrisa familiar que me devolvió a tiempos lejanos. Era Javier, el viejo amigo de mi esposo. ¿Dónde está Miguel?, preguntó Javier con tono despreocupado al entrar. El aire se volvió denso, las palabras parecían atorarse en mi garganta mientras miraba a David y luego a Javier. La confusión reinó durante unos instantes hasta que comprendí lo inevitable. David había tomado la decisión de hacerse pasar por su padre aquella noche oscura. La cena continuó con risas forzadas y anécdotas sobre viejos tiempos, pero cada palabra pronunciada por David sonaba como un eco distante del hombre al que había amado. Observé cómo Javier lo miraba con admiración, incapaz de notar el engaño o simplemente prefiriendo ignorarlo. Mientras servía el postre, decidí acercarme a David para hablarle en privado. No puede seguir así, le susurré mientras nos apartábamos un poco del grupo. Es solo una broma, respondió él con desdén. No es gracioso, insistí mientras sentía cómo la incomodidad crecía entre nosotros. A medida que avanzaba la noche noté algo extraño. Javier parecía dispuesto a compartir secretos del pasado sobre Miguel y su vida antes de conocernos a mí y a David. Comentarios sutiles sobre amistades perdidas y decisiones equivocadas comenzaron a salir a relucir entre risas nerviosas y miradas cómplices. Cuando finalmente nos despedimos, me quedé sola en la sala oscura con mis pensamientos agitados. Un extraño mensaje llegó a mi teléfono justo al cerrar la puerta detrás de ellos: sé lo que estás haciendo. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba descifrar quién podría haber enviado eso y qué significaría para todos nosotros. La noche se adueñó nuevamente del silencio, solo el murmullo lejano del festival en las calles me acompañaba mientras reflexionaba sobre los secretos revelados y aquellos aún ocultos bajo capas de dolor e incertidumbre. La noche continuó envolviendo la casa en un silencio inquietante. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si los recuerdos del pasado intentaran comunicarse conmigo. Me senté en el sofá con el teléfono aún en la mano, contemplando el mensaje que había recibido. Sé lo que estás haciendo. Las palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. La cena había sido tensa. El hijastro, que ahora se hacía pasar por su padre, había mantenido una fachada convincente. Su risa era similar a la de él, y sus gestos evocaban recuerdos de momentos compartidos con mi difunto esposo. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo dudar, una chispa de complicidad que no podía ignorar.
Era posible que sintiera una atracción hacia él. Me costaba entenderlo. La idea me resultaba abrumadora. A medida que pasaban los días, mis pensamientos se llenaban de confusión y deseo reprimido. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. En mis momentos a solas, recordaba las historias que contaba sobre su padre y cómo él había sido un hombre amable pero distante. Ahora, frente a mí, su hijo parecía encarnar tanto lo bueno como lo malo. Al día siguiente decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban adornadas con flores de azahar, el aroma era embriagador y me transportó a tiempos más felices. Las risas de los niños jugando en la plaza cercana resonaban como música para mis oídos mientras trataba de encontrar un poco de paz interior. En uno de esos bares tradicionales donde las luces eran tenues y el vino fluía con generosidad, me encontré con un viejo amigo de la familia. «¿Cómo te va desde que te mudaste aquí?», preguntó con una sonrisa amable pero inquisitiva. Sus ojos parecían buscar respuestas más allá de las palabras. «Bien», respondí intentando mantener la conversación ligera mientras mi mente divagaba hacia el hijastro y nuestra reciente conexión. «Solo adaptándome». «Siempre es difícil al principio», dijo él mientras levantaba su copa para brindar por mí. «Pero Sevilla tiene esa magia que te atrapa». Las horas pasaron volando mientras hablábamos del pasado y reíamos juntos, sin embargo, cada risa traía consigo una sombra del presente, el rostro del hijastro aparecía en cada rincón de mi mente. Esa misma noche decidí invitarlo a cenar nuevamente en casa, quería entender mejor quién era realmente detrás de esa máscara que llevaba puesta. Cuando llegó, la atmósfera era diferente, había una tensión palpable entre nosotros desde el primer momento en que cruzó la puerta. «Hola», dijo con una sonrisa nerviosa, aunque sus ojos brillaban con algo más profundo. «Hola», respondí mientras le ofrecía un vaso de vino tinto. La cena transcurrió entre miradas furtivas y sonrisas cómplices. Cada bocado parecía acercarnos más a ese abismo del cual no sabía si quería escapar o lanzarme sin paracaídas. Mientras la conversación fluía suavemente entre nosotros, no pude evitar notar cómo sus gestos eran tan familiares. Era como si estuviera hablando con su padre en un tiempo diferente, uno donde todo era posible y nada estaba prohibido. De repente nuestras manos se tocaron accidentalmente al alcanzar el mismo plato. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su piel contra la mía, un instante fugaz pero electrizante. Nos miramos fijamente buscando respuestas en los ojos del otro. En ese momento vulnerable y lleno de confusión emocional, nuestras barreras comenzaron a desmoronarse lentamente hasta quedar expuestos ante la realidad inminente, nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado, una mezcla explosiva de deseo reprimido y anhelos ocultos. El beso fue breve pero intenso, cuando nos separamos ambos supimos que nada volvería a ser igual después de eso. La culpa comenzó a inundarme inmediatamente después del contacto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar así la memoria del hombre al que amé? Esto no puede seguir así, murmuré casi sin pensarlo mientras me alejaba un paso atrás para recuperar algo del control perdido. Él asintió lentamente como si comprendiera la lucha interna que estaba enfrentando, lo sé. Pero hay algo entre nosotros. Sus palabras resonaron con fuerza en mi pecho, ¿cómo podía ser tan cierto y tan equivocado al mismo tiempo? Pasaron los días llenos de silencios incómodos y miradas cargadas de significado entre nosotros. Cada encuentro se tornaba más complicado a medida que intentábamos ignorar lo sucedido aquella noche mágica pero peligrosa. Sin embargo, no podía dejarlo ir tan fácilmente, había algo fascinante en el que resonaba profundamente dentro de mí. Tal vez era la búsqueda desesperada por encontrarme nuevamente después del doloroso adiós a mi esposo o quizás solo deseaba sentirme viva otra vez. Un día decidí invitarlo a dar un paseo por el centro histórico durante las festividades locales. Quería ver si podíamos encontrar alguna normalidad entre nosotros sin caer nuevamente en esa tentación prohibida. Mientras caminábamos por las calles empedradas adornadas con luces brillantes y música alegre resonando por doquier, sentí una conexión indescriptible fluyendo entre nosotros nuevamente. Risas compartidas sobre anécdotas familiares y viejas historias sobre su padre llenaron el aire cálido nocturno.
De repente nos encontramos frente a uno de esos rincones escondidos donde los lugareños suelen reunirse para disfrutar del ambiente festivo lejos del bullicio turístico habitual. Era perfecto para hablar sin ser observados ni juzgados por nadie más. Con cada palabra intercambiada sentí como mi corazón latía más rápido, cada mirada parecía profundizar nuestro vínculo aún más hasta llegar al punto donde ya no sabía qué hacer ni cómo actuar frente a esta nueva realidad creada entre nosotros dos. A medida que avanzábamos hacia ese rincón oculto donde solo existíamos tú y yo bajo el cielo estrellado sevillano, todo parecía posible hasta ese instante final donde nuestras almas se conectaron plenamente sin reservas ni miedos. Pero entonces sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo este momento delicado. Nos besamos, pensé mientras miraba fijamente su rostro confundido ante esta interrupción inesperada. ¿Qué significaría ahora? La noche se tornaba más oscura, y el aire en Sevilla parecía cargado de secretos. Me encontraba en un laberinto de emociones que nunca había imaginado experimentar. La conexión que había surgido entre nosotros, tan inesperada y confusa, me mantenía despierta en la cama, dando vueltas a lo ocurrido. Nuestros labios se encontraron en un instante robado que resonaba en mi mente como un eco persistente. A la mañana siguiente el sol apenas comenzaba a asomarse por las calles empedradas. Los aromas de café y pan recién horneado se filtraban por la ventana, pero yo no podía disfrutar de nada. La culpa me atenazaba como un abrazo frío. Recordé a mi difunto esposo, su risa cálida y sus ojos que solían brillar con amor. ¿Cómo podía haber cruzado esa línea? La imagen del hijastro se entrelazaba con la de su padre en mi mente, dos hombres que compartían una historia pero que eran tan diferentes. Decidí salir a caminar por el barrio. Las calles de Sevilla, con sus balcones adornados de flores, parecían ajenas a mi tormento interno. Me dirigí hacia un bar tradicional donde solía encontrar consuelo entre amigos y risas. Pero esa mañana, el ambiente festivo me resultó lejano e inalcanzable. Al entrar, vi a algunos conocidos sentados en una mesa al fondo. Intenté sonreírles, pero mis labios no respondieron como deseaba. Pedí un café y me senté sola en una esquina, observando cómo el mundo seguía girando sin mí. De repente escuché risas que venían de la mesa junto a la mía. Un grupo de amigos comentaba sobre el último festival de primavera, sus palabras estaban llenas de alegría y despreocupación. Sin embargo, mis pensamientos volvían constantemente al encuentro con el hijastro. La forma en que me miró aquella noche encendía algo dentro de mí que no podía ignorar. Al regresar a casa, encontré al hijastro esperando en la sala. Su presencia era inquietante y reconfortante al mismo tiempo, una mezcla peligrosa que me hacía cuestionar mi propia cordura. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave, casi temerosa. Asentí lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza mientras nos sentábamos juntos en el sofá. Miré sus ojos, eran los mismos ojos que había amado en su padre pero ahora reflejaban una vulnerabilidad diferente. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Él bajó la mirada antes de responder, no sé cómo explicarlo. A veces siento que estoy atrapado entre lo que fue mi padre y lo que quiero ser. Su sinceridad me sorprendió, no era solo un chico perdido buscando su camino sino alguien lidiando con su propia identidad. Las palabras resonaban dentro de mí mientras comprendía la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos recuerdos sobre su padre y anhelos ocultos sobre nuestras vidas actuales. En cada palabra intercambiada se tejía una complicidad innegable. Pero al mismo tiempo sentí como la culpa crecía como una sombra detrás de mí. ¿Era correcto seguir adelante? Podía ver su dolor reflejado en mí misma, ambos éramos víctimas del pasado pero también cómplices del presente. La tensión aumentó cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. Fue un toque ligero pero electrizante, un momento suspendido donde todo parecía posible nuevamente. Sus ojos buscaban los míos como si esperara alguna señal para dar el siguiente paso. Fue entonces cuando comprendí lo peligroso de este juego emocional al que nos habíamos entregado sin pensar en las consecuencias futuras. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba ese riesgo. Una parte rebelde deseaba liberarse del peso del pasado y abrazar lo desconocido.
Esto no puede continuar, murmuré finalmente, aunque mi voz temblaba con dudas internas. Él asintió lentamente, pero no apartó su mirada intensa de la mía. No puedo evitar sentir esto. No quiero perderte. En ese instante comprendí cuán profundamente estaba atrapada en esta telaraña emocional. Él también sentía lo mismo por mí, aunque todo pareciera prohibido e incorrecto. Las horas pasaron volando mientras discutíamos los matices complejos de nuestra relación prohibida hasta llegar a un acuerdo tácito. Debíamos ser cautelosos y mantener este secreto lejos del resto del mundo por ahora. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo inevitablemente complicado que sería enfrentar a la familia si llegaban a enterarse. La idea me aterrorizaba tanto como excitaba esta nueva vida compartida entre sombras y luces tenues. Esa noche decidimos encontrarnos nuevamente bajo las estrellas sevillanas para hablar más sobre nuestros sentimientos contradictorios y buscar claridad ante esta situación tan delicada. El lugar elegido fue uno de esos rincones apartados donde los murmullos del viento parecían guardar secretos antiguos. Mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino clandestino bajo las luces parpadeantes del barrio antiguo, sentí como cada paso acercaba más nuestra conexión emocional mientras los fantasmas del pasado acechaban detrás nuestro como sombras persistentes. El aire fresco acariciaba nuestras pieles cuando finalmente llegamos al lugar deseado, un pequeño parque escondido lleno de flores nocturnas cuyo aroma impregnaba todo a nuestro alrededor. Pero antes de poder hablar nuevamente sobre nuestra complicada situación familiar o nuestros deseos ocultos. Un sonido rompió el silencio, era el timbre del teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra conversación silenciosa bajo las estrellas brillantes. Y así quedamos paralizados ante esa llamada inesperada. El timbre del teléfono resonó en el aire, como un eco de la incertidumbre que nos rodeaba. Miré a mi hijastro, su mirada reflejaba la misma tensión que yo sentía. La noche oscura de Sevilla parecía más pesada, como si los secretos flotaran entre nosotros. Él levantó el auricular, su voz era un murmullo bajo que apenas alcanzaba mis oídos. «Hola». «Sí, soy yo», su tono cambió sutilmente. «¿Qué sucede?» Mientras escuchaba su conversación, mi mente divagaba hacia las expectativas familiares que pesaban sobre mí. La cena del próximo domingo se acercaba, y la idea de enfrentar a la familia sin el difunto esposo me llenaba de inquietud. Las miradas inquisitivas y los murmullos a mis espaldas no eran algo que pudiera ignorar. Después de unos minutos, colgó y me miró con una expresión que no podía descifrar. «Era un amigo de papá», dijo finalmente. «Preguntó por ti». «¿Por mí?» La sorpresa me atravesó como un rayo. «¿Qué le dijiste?» «No mucho. Solo que estás bien». Su respuesta fue evasiva, y eso solo alimentó mis dudas. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más intensa. Sabía que había alguien más en nuestra vida cotidiana observando con atención. Un amigo cercano a la familia había comenzado a sospechar algo extraño entre nosotros, y eso me inquietaba profundamente. Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión. «¿Qué te parece si salimos un rato? Tal vez un paseo por las calles iluminadas nos ayude a despejar la mente». Su rostro se iluminó con una sonrisa tímida, y aceptó sin dudarlo. Caminamos juntos por las empedradas calles de Sevilla, donde el aroma del azahar impregnaba el aire fresco de la noche. Las risas de otros grupos en los bares resonaban como melodías lejanas, contrastando con nuestro silencio cargado de complicidad. Mientras paseábamos, no podía evitar recordar el momento en que nuestros labios se encontraron por primera vez. Ese instante robado había cambiado todo entre nosotros, una chispa encendida en medio de la confusión y el dolor. Al llegar a una pequeña plaza adornada con luces tenues, nos detuvimos frente a una fuente antigua. El sonido del agua fluyendo era casi hipnótico. «A veces siento que estamos jugando con fuego», le dije mientras contemplaba el reflejo del agua. «Quizás, pero no puedo evitarlo», respondió él con sinceridad en su voz. La conexión entre nosotros crecía cada día más fuerte, pero también lo hacía mi ansiedad por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación prohibida. Esa noche decidimos escapar aún más lejos de nuestras preocupaciones cotidianas. Encontramos un hotel pequeño y acogedor donde nadie podría reconocerme ni hacer preguntas incómodas sobre quién era yo realmente para él.
Era un refugio temporal donde podríamos ser simplemente nosotros mismos. Pasamos la noche juntos en ese hotel lejano, sintiendo cómo las paredes se desvanecían junto con nuestras preocupaciones momentáneamente. Hablamos durante horas sobre sueños perdidos y esperanzas futuras, compartimos risas y silencios cargados de significado. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, una sensación de inquietud me invadió nuevamente. La realidad siempre regresaría para recordarnos quiénes éramos realmente. Él era mi hijastro y yo su nueva madrastra. Al regresar a casa esa mañana, sentí el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. La cena familiar estaba programada para esa misma noche y las expectativas estaban altas. Todos esperaban ver cómo me adaptaría a mi nuevo papel en esta familia llena de secretos. El ambiente en casa era tenso mientras preparábamos todo para recibir a los invitados, amigos cercanos del difunto esposo y miembros lejanos de la familia, que habían decidido hacer acto de presencia para darme apoyo moral en esta nueva etapa. Cuando llegaron los primeros invitados, pude sentir sus miradas curiosas posándose sobre mí como si fueran aves rapaces buscando algo vulnerable que devorar. Intenté mantenerme firme mientras intercambiábamos saludos superficiales y sonrisas forzadas. A medida que avanzaba la velada, noté al amigo familiar que había comenzado a sospechar sobre nosotros. Su mirada era incisiva e inquisitiva cada vez que me encontraba con mi hijastro en alguna conversación o intercambio casual. El ambiente se tornó pesado cuando llegó el momento del brindis. Todos levantaron sus copas mientras yo trataba de sonreír sin dejar escapar ningún atisbo de lo que realmente sucedía entre nosotros. Fue entonces cuando escuché su nombre mencionado entre murmullos. «Es tan parecido a su padre», decía una mujer mayor mientras observaba al hijastro desde lejos. Mi corazón se detuvo brevemente al escuchar esas palabras. Sabía que estaban hablando tanto del difunto como del secreto escondido detrás de nuestra relación actual. La velada continuó arrastrándose hacia adelante mientras las conversaciones giraban alrededor del pasado familiar y anécdotas compartidas entre risas nerviosas y miradas furtivas lanzadas hacia mí. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a marcharse lentamente dejando atrás ecos vacíos llenos de promesas incumplidas y recuerdos dolorosos, sentí como la presión aumentaba nuevamente dentro de mí. Las palabras susurradas entre ellos resonaban como campanas lejanas anunciando un peligro inminente. ¿Has visto cómo se miran? Hay algo raro ahí. Sabía lo inevitable, debíamos enfrentar las consecuencias pronto, no podríamos seguir ocultándonos detrás de sonrisas disfrazadas por mucho tiempo más. Una sombra oscura acechaba sobre nuestra relación prohibida y cada día se hacía más difícil mantenerla oculta bajo el velo frágil del secreto familiar. Mientras cerrábamos la puerta tras nuestros últimos invitados esa noche, comprendí que este juego estaba llegando a su fin, algo tenía que ceder antes o después. La noche siguiente me encontré en el salón, rodeada de objetos que solían pertenecer a mi difunto esposo. Las sombras danzaban en las paredes, y la luz tenue del candelabro apenas iluminaba el espacio. El ambiente era pesado, cargado de recuerdos que se mezclaban con la incertidumbre de lo que estaba por venir. El evento familiar se acercaba, y la presión de mantener nuestro secreto crecía cada día más. El sonido del timbre rompió el silencio. Al abrir la puerta, me encontré con un viejo amigo de la familia, Manuel, que había llegado sin previo aviso. Su presencia era un recordatorio del pasado que intentaba dejar atrás. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. ¿Cómo has estado?, preguntó con una sonrisa forzada. No he tenido noticias desde el funeral. He estado ocupada adaptándome, respondí, intentando mantener la calma. Su mirada se detuvo en el salón, observando las fotografías en las paredes y los recuerdos que aún permanecían allí. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sabía que su llegada no era casual. Manuel siempre había sido observador y no tardaría en notar cualquier cambio en la dinámica familiar. Me alegra verte bien, dijo finalmente. Pero hay rumores en el aire sobre tu nueva vida aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Los rumores eran un monstruo voraz, podían devorar todo a su paso si no se controlaban a tiempo. Intenté restarle importancia. La gente siempre habla, respondí con una sonrisa nerviosa.
No hay nada de qué preocuparse. Manuel frunció el ceño como si supiera más de lo que decía. La tensión entre nosotros aumentaba, y cada segundo parecía alargarse. Quería cambiar de tema, pero sabía que eso solo lo haría sospechar más. ¿Y tu hijastro? ¿Cómo está? Preguntó finalmente. Su pregunta resonó en mi mente como un eco ensordecedor. La relación con él era un secreto delicado, una cuerda floja sobre la que caminábamos constantemente. La idea de compartir nuestra conexión con alguien más me llenó de pánico. Está bien adaptándose también, respondí evasivamente. Manuel asintió lentamente, pero su mirada no dejaba de ser penetrante. Había algo inquietante en su actitud, podía sentir que estaba buscando algo más profundo bajo la superficie. La conversación continuó por un tiempo más, pero cada palabra parecía arrastrar consigo una carga adicional de ansiedad. Cuando finalmente se despidió me sentí aliviada pero también inquieta por lo que había dejado entrever. La sombra de los rumores acechaba cada vez más cerca, temía que pronto se convertirían en realidad. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de lo ocurrido y las posibles repercusiones de nuestra relación prohibida. El peso del secreto comenzaba a ser insoportable y cada vez más difícil de llevar. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. La ciudad vibraba con vida, los aromas del azahar flotaban en el aire mientras los grupos de turistas reían y disfrutaban del ambiente festivo. Pero para mí, todo parecía distante e irrelevante. Mientras paseaba por una plaza cercana a casa, vi a algunos vecinos charlando animadamente sobre el próximo evento familiar al que todos estábamos invitados. Las risas resonaban como dagas afiladas en mi corazón, sabía que tenía que enfrentar esa situación pronto. El evento prometía ser una reunión significativa para la familia, y sería un lugar donde los secretos podrían salir a la luz fácilmente si no teníamos cuidado. Al regresar a casa, me encontré con mi hijastro justo al entrar por la puerta principal. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de emociones contradictorias, alegría y miedo al mismo tiempo. Sin embargo, esta vez noté algo diferente en su expresión, había preocupación en sus ojos oscuros. ¿Estás bien? Pregunté mientras cerraba la puerta tras nosotros. Él asintió lentamente pero no pudo ocultar su inquietud. He estado pensando. Manuel llegó ayer, dijo sin rodeos, y parece sospechar algo sobre nosotros. Mi corazón se aceleró ante esa revelación. Manuel tenía una habilidad especial para captar detalles sutiles que otros pasaban por alto. La idea de ser descubiertos provocó un torbellino dentro de mí. No podemos permitirnos ser descubiertos, respondí firmemente. Esto es demasiado importante para nosotros dos, hemos trabajado duro para mantenerlo oculto. Él bajó la mirada como si tratara de encontrar respuestas dentro de sí mismo antes de hablar nuevamente. Pero, ¿y si alguien habla? ¿Y si hay consecuencias? Las palabras resonaron como un eco aterrador en mi mente. Las consecuencias eran reales y podrían ser devastadoras tanto para él como para mí. Una carta llegó esa tarde mientras discutíamos nuestras preocupaciones sobre lo sucedido con Manuel y los rumores circulantes entre nuestros familiares cercanos e incluso amigos lejanos del difunto esposo. El cartero dejó caer el sobre sin saber lo que contenía, un antiguo documento firmado por mi esposo antes de fallecer. Lo abrí temblando, el contenido podría cambiarlo todo. Revelaciones sobre secretos familiares nunca mencionados antes estaban ahí impresos con tinta desvanecida. Mis manos temblaron mientras leía aquellas palabras escritas hace años. Si alguna vez llegaran a descubrirse mis secretos, la frase quedó inconclusa. El aire se volvió denso alrededor mío mientras comprendía las implicaciones ocultas tras esas palabras incompletas. Todo lo construido podría desmoronarse ante mis ojos si alguien decidiera hacer uso del contenido revelador. Miré a mi hijastro con pánico reflejado en mis ojos. Ambos sabíamos lo peligroso que era este juego del destino. Las sombras del pasado parecían cobrar vida nuevamente alrededor nuestro mientras nos preparábamos para enfrentar juntos lo inevitable. Ese evento familiar estaba destinado a convertirse en nuestra mayor prueba hasta ahora. El día del evento familiar llegó con una tensión palpable en el aire. La casa adornada con flores de azahar y luces tenues,
parecía un escenario donde las sonrisas ocultaban verdades incómodas. Mientras me preparaba, el eco de las palabras del documento resonaba en mi mente: si alguna vez llegaran a descubrirse mis secretos. Esa frase incompleta pesaba sobre mí como una losa. Al llegar al salón, la música sonaba alegremente, pero mis pensamientos estaban lejos de la celebración. Miré a mi hijastro, que se hacía pasar por su padre en la distancia. Su expresión era un cóctel de nerviosismo y determinación. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de la memoria de mi difunto esposo y el nuevo vínculo que había comenzado a florecer con su hijo. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo risas y anécdotas que parecían inofensivas. Pero yo sabía que debajo de esa superficie tranquila, las corrientes ocultas amenazaban con desbordarse. Un primo lejano, que siempre había tenido un ojo crítico sobre nuestras dinámicas familiares, lanzó miradas inquisitivas hacia nosotros. Su ceño fruncido no pasaba desapercibido. ¿Te encuentras bien?, me preguntó mi hijastro en un susurro mientras servía vino en mi copa. Sí, respondí rápidamente, aunque sabía que no era cierto. La presión del momento era abrumadora. Mientras avanzaba la noche, noté cómo cada conversación giraba en torno a los recuerdos de mi esposo. Las historias contadas llenaban el aire con nostalgia y melancolía. Pero cada risa me recordaba lo frágil que era nuestra situación. En un rincón del salón, vi a la madre de mi difunto esposo observándonos. Su mirada era penetrante y llena de sospechas. Un giro inesperado ocurrió cuando alguien mencionó un viaje familiar planeado para el próximo verano. ¿No sería maravilloso ir todos juntos?, sugirió una tía lejana con entusiasmo desmedido. Sí, maravilloso, murmuré sin ganas, mientras imaginaba cómo podría ser ese viaje si todo salía a la luz. Mi hijastro se acercó más a mí durante la conversación. No puedo soportar esta tensión, confesó con voz baja mientras nos alejábamos un poco del grupo. Lo sé, respondí sintiendo su angustia como propia. Pero hay cosas más grandes en juego. Fue entonces cuando decidí dar un paso adelante. Necesitábamos hablar claramente sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que alguien lo descubriera o antes de que este secreto nos consumiera por completo. Debemos enfrentar esto, le dije firmemente mientras buscaba sus ojos para transmitirle la gravedad del momento. ¿Y qué propones?, replicó él, su voz cargada de incertidumbre. No estoy segura, pero no podemos seguir así, admití con sinceridad. De repente un grito interrumpió nuestra conversación. Alguien había derramado vino sobre el mantel blanco inmaculado. Las risas se apagaron momentáneamente mientras todos miraban hacia el origen del alboroto. Aprovechamos ese instante para separarnos un poco más del bullicio y encontrar refugio en el jardín trasero. El aire fresco nos envolvió y me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Creo que tenemos que hablar sobre lo que realmente sentimos, dije finalmente, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Él asintió lentamente y tomó una respiración profunda antes de hablar. He estado pensando mucho en esto. No sé cómo explicarlo. Sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que nunca había visto antes. No tienes que explicarlo todo ahora mismo, le aseguré mientras intentaba tranquilizarlo. Solo quiero saber qué piensas sobre nosotros. Me asusta pensar en lo que diría la familia si se enteran, pero no puedo negar lo que siento por ti. Su confesión fue como un rayo iluminando la oscuridad en la cual estábamos atrapados. Mis pensamientos se agolpaban. Cada palabra suya resonaba con fuerza dentro de mí. La atracción mutua había crecido más allá de lo físico. Había algo profundo allí, algo que desafiaba las normas familiares y sociales establecidas durante años. Sin embargo, justo cuando empezábamos a encontrar claridad entre nosotros, escuchamos pasos acercándose desde dentro de la casa. Era evidente que alguien venía a buscarme. El caos estaba por estallar nuevamente. Debemos regresar antes de ser vistos, le advertí mientras sentía como mi corazón latía aceleradamente por la adrenalina del momento. Regresamos al interior donde las conversaciones habían retomado su curso habitual. Sin embargo, esa normalidad era solo una fachada frágil ante los secretos guardados bajo llave. Mientras tratábamos de mezclarme nuevamente entre los demás invitados, noté al primo crítico observándonos desde lejos. Su mirada estaba llena de sospecha y curiosidad mal disimulada.
Un instante después, él se acercó a mí con una sonrisa forzada. ¿Todo bien? Te vi hablando muy cerca con... Bueno, dejó caer el nombre como si fuera una bomba silenciosa en medio del salón repleto. La tensión creció instantáneamente entre nosotros tres. Podía sentir cómo las miradas comenzaban a converger hacia nuestro pequeño círculo como si fuéramos insectos atrapados bajo una lupa ardiente. No es nada, respondí rápidamente tratando de desviar cualquier insinuación malintencionada mientras intentaba mantener mi compostura ante los demás presentes. Sin embargo, las palabras quedaron flotando en el aire como ecos amenazantes. Sabía que este encuentro podría ser solo el principio del fin para todos nosotros si no actuábamos rápido. La presión aumentaba a medida que los murmullos comenzaban a crecer alrededor nuestro, convirtiendo nuestra pequeña burbuja en un campo minado emocional donde cualquier paso erróneo podría detonar consecuencias catastróficas para nuestra relación secreta e incluso para toda la familia. Consciente del peligro inminente al cual nos enfrentábamos y sintiendo cada vez más cerca ese oscuro secreto familiar revelador escondido bajo capas superficiales de alegría fingida y recuerdos nostálgicos perdidos en el tiempo, comprendí que pronto tendría que tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos o arriesgarlo todo por mantener viva una ilusión efímera. La noche continuaría avanzando hacia su clímax inevitablemente tenso e incierto, cada segundo contaría ahora más que nunca. El aire en la casa era denso, cargado de secretos que parecían flotar como sombras en cada rincón. La tensión se palpaba, y la noticia de nuestra relación había comenzado a circular entre los miembros de la familia. Las miradas se volvían más inquisitivas, las conversaciones se acallaban al entrar yo en una habitación. Cada día que pasaba, el peso de la verdad se hacía más insoportable. Esa noche un evento familiar se acercaba, una celebración que normalmente sería motivo de alegría. Pero para mí, era un campo de batalla donde tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mientras me preparaba, una parte de mí deseaba huir lejos de Sevilla y dejar atrás todo lo que había construido en estos meses. Pero otra parte anhelaba aferrarse a lo que había encontrado con el hijastro, una conexión profunda y sincera. Al llegar al salón donde se celebraría la fiesta, las luces parpadeaban con un brillo festivo que contrastaba con mi estado interno. Los murmullos y risas resonaban a mi alrededor, pero yo me sentía aislada. La familia estaba reunida, cada uno con su papel bien definido en esta obra familiar. La mesa estaba decorada con flores frescas y platos tradicionales, todo parecía perfecto a simple vista. Me acerqué a la barra del bar improvisado para servirme una copa de vino y tratar de calmar mis nervios. En ese instante vi al hijastro cruzar la sala. Su mirada buscó la mía entre la multitud y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas por un hilo invisible, el mundo alrededor desaparecía cuando estábamos juntos. ¿Estás lista para esto?, me preguntó en voz baja cuando llegó a mi lado. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba hacia el grupo familiar que comenzaba a reírse ruidosamente. La risa resonante era una máscara para ocultar el caos emocional que nos envolvía. No podía evitar pensar en cómo todo cambiaría si alguien decidía hacer preguntas incómodas o si alguien más descubría nuestra verdad oculta. Mientras compartíamos miradas cómplices, un miembro de la familia se acercó a nosotros, su hermana mayor, quien siempre había sido perceptiva y directa. ¿Qué hay entre ustedes dos?, preguntó sin rodeos, causando que el ambiente cambiara instantáneamente. El hijastro mantuvo la calma exterior mientras yo sentía como mi corazón latía desbocado. Nada más que amistad, respondió él con una sonrisa forzada. La hermana no pareció convencida y su mirada se tornó crítica. No me engañes. Hay algo más aquí. Su tono era firme y desafiador. La tensión aumentó cuando otros miembros comenzaron a acercarse, atraídos por la conversación inusual entre nosotros tres. El murmullo creció como un eco inquietante, sabían que algo no estaba bien. Deberíamos hablar en privado, sugirió él mientras tomaba mi mano suavemente y nos apartábamos del grupo hacia un rincón menos iluminado del salón. Esto no puede seguir así, le dije casi en un susurro mientras buscaba su mirada llena de incertidumbre. Lo sé, admitió él con sinceridad antes de agregar, pero no puedo imaginarme sin ti. El dilema moral me consumía por dentro.
¿debía arriesgarlo todo por esta conexión prohibida o volver a ser la esposa obediente del difunto? Los recuerdos del pasado me atormentaban mientras el presente se desvanecía ante mis ojos. En ese momento crítico escuchamos pasos acercándose rápidamente. Era su madre, quien había estado buscando a su hijo entre los invitados. La preocupación reflejada en su rostro hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No quiero problemas, le dije al hijastro mientras nos separábamos rápidamente para adoptar actitudes casuales frente a ella. ¿Qué hacíais aquí?, preguntó su madre con suspicacia al vernos juntos en esa esquina oscura del salón. Solo hablando sobre los viejos tiempos, respondió él con una sonrisa nerviosa que no convenció ni a su madre ni a mí misma. Ella frunció el ceño pero decidió dejarlo pasar por esa vez. Sin embargo, sabía que no tardaría mucho en volver a hacer preguntas incómodas si continuábamos así. La fiesta avanzaba mientras yo trataba de mantenerme ocupada conversando con otros familiares. Sin embargo, cada vez que veía al hijastro reírse o conversar animadamente con alguien más, sentía una punzada de celos recorrerme como un rayo helado atravesando mi pecho. Más tarde esa noche las luces comenzaron a atenuarse lentamente mientras los invitados comenzaban a retirarse uno tras otro. La atmósfera festiva había cambiado drásticamente. Ahora solo quedábamos unos pocos rezagados tratando de disfrutar lo poco que quedaba del evento antes del inevitable desenlace. Cuando finalmente nos quedamos solos en el salón vacío junto al bar desordenado lleno de copas vacías y restos de comida olvidados, sentí como el aire se volvía pesado nuevamente entre nosotros. La presión aumentaba, sabía que debía tomar una decisión antes del amanecer siguiente. Necesitamos hablar sobre esto, insistí mientras lo miraba directamente a los ojos. Ya no podía ignorar lo evidente, nuestra relación estaba destinada al caos si seguíamos así sin rumbo fijo. Él asintió lentamente pero parecía perdido en sus pensamientos, sus manos temblaban ligeramente cuando las colocó sobre la mesa como si buscara estabilidad ante el inminente colapso emocional que ambos enfrentábamos. Lo sé, pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó finalmente con voz quebrada por la ansiedad acumulada durante toda la noche. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta porque sabía exactamente lo que quería decir. Debíamos terminar esto antes de perderlo todo o arriesgarnos aún más ante las miradas inquisitivas y los rumores venenosos dispuestos a devorarnos vivos si continuábamos así. Sin embargo, justo cuando estaba lista para pronunciar esas palabras decisivas, escuchamos un grito proveniente del pasillo cercano seguido por murmullos alarmantes provenientes del resto de los familiares aún presentes en casa. Un nuevo giro inesperado estaba por desatarse ante nosotros, las sombras ocultas ya no podían permanecer calladas. El grito resonó en la casa, un eco desgarrador que atravesó el aire pesado de secretos. Me volví hacia el hijastro, sus ojos reflejaban la misma confusión que yo sentía. La tensión se palpaba en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Nos dirigimos al pasillo, donde una multitud de familiares se agolpaba, sus rostros pálidos iluminados por la tenue luz de una lámpara. Al asomarnos vi a mi cuñada, con las manos temblorosas cubriendo su boca. ¿Qué ha pasado?, pregunté aunque el temor ya se había instalado en mi pecho. Es el abuelo, dijo uno de los primos, su voz quebrada. No se encuentra bien. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Miradas inquietas se cruzaron entre los presentes. En ese momento comprendí que mi relación con el hijastro no era el único secreto que estaba a punto de salir a la luz. Mientras los médicos llegaban y las voces comenzaban a alzarse en discusiones sobre lo que debía hacerse, me sentí atrapada entre dos mundos. La vida del abuelo pendía de un hilo y al mismo tiempo, mis decisiones recientes pesaban como una losa sobre mis hombros. ¿Qué haría si todo esto salía a la luz? ¿Cómo reaccionarían todos al saber lo que había sucedido entre nosotros? El caos se intensificó cuando un médico salió al pasillo con una expresión grave. Necesitamos hablar con la familia, anunció. La sala quedó en silencio absoluto, todos sabían que esa frase rara vez traía buenas noticias. A medida que nos agrupábamos alrededor del médico, sentí un escalofrío recorrerme. La revelación estaba cerca y no podía escapar de ella. El hijastro tomó mi mano sin pensarlo, un gesto impulsivo pero significativo en medio del tumulto emocional.
Todo estará bien, murmuró él, aunque su voz temblaba ligeramente. La noticia no fue buena, el abuelo había sufrido un infarto y su estado era crítico. Las lágrimas comenzaron a brotar entre los miembros de la familia, mientras se organizaban para ir al hospital. Yo me quedé allí paralizada, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. La urgencia del momento hizo que olvidara por un instante mis propios dilemas y preocupaciones sobre nuestra relación prohibida. Sin embargo, cuando finalmente llegamos al hospital y nos reunimos en la sala de espera, las sombras volvieron a acecharme. El hijastro se acercó a mí mientras esperábamos noticias del médico sobre el abuelo. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. Ahora no es el momento, respondí rápidamente, temiendo que cualquier conversación podría desatar un torrente incontrolable de emociones. Pero debemos aclarar lo que está pasando entre nosotros, insistió él. Miré hacia otro lado, sabía que tenía razón pero no podía permitirme esa conversación ahora. La familia estaba sufriendo y yo era parte del problema. La espera se hacía interminable y cada minuto parecía una eternidad. Finalmente un médico apareció ante nosotros con una expresión seria pero compasiva. Lo siento mucho, dijo con voz suave. Hicimos todo lo posible. El llanto estalló entre los presentes, abrazos y consuelo fluyeron como si todos buscáramos aferrarnos unos a otros para enfrentar esta nueva realidad sin el abuelo. En medio del dolor colectivo mis pensamientos regresaron al hijastro y a nuestra conexión secreta. Sabía que era inevitable enfrentar lo que habíamos hecho juntos y cómo eso afectaría a nuestra familia ahora más que nunca. Al salir del hospital esa noche oscura y fría de Sevilla, sentí como las sombras parecían más profundas alrededor mío. Los recuerdos del abuelo aún resonaban en mi mente mientras caminábamos hacia el coche estacionado en la calle desierta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él finalmente cuando nos encontramos solos por un instante. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba hacia las luces titilantes de Sevilla a lo lejos. Cada farola parecía brillar con vida propia en medio de la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando volví a pensar en todo lo sucedido, nuestras miradas furtivas durante las cenas familiares, los momentos robados donde nuestras manos se encontraban bajo la mesa. Pasamos la noche juntos, recordé ese instante fugaz donde creímos poder escapar de nuestras realidades. Pero ahora todo eso parecía tan lejano como las estrellas apagadas por las nubes densas de esa noche sin luna. Debemos ser honestos, insistió él, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo inevitable. No podemos seguir así. Un profundo suspiro escapó de mis labios mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle. Sabía que cada decisión tomada hasta ahora tendría consecuencias irreversibles para todos nosotros. De repente escuché pasos apresurados detrás de nosotros, volví la vista hacia atrás justo cuando varios miembros de la familia emergieron del hospital nuevamente con rostros pálidos e incrédulos tras recibir noticias devastadoras sobre nuestro querido abuelo. Al verlos acercarse me di cuenta, esta tragedia había cambiado todo y no solo para ellos sino también para mí y para él. Ya nada volvería a ser igual después de esta noche oscura llena de revelaciones inesperadas y secretos aún más profundos por descubrir. No obstante, antes de poder procesar completamente ese pensamiento aterrador o buscar consuelo entre ellos o entre nosotros mismos, un grito desgarrador rompió nuevamente el silencio nocturno: él no puede estar muerto, no puede ser. Y ahí estaba yo atrapada entre dos mundos irreconciliables, el dolor palpable por una pérdida inminente y la